Sebas, disculpa, estás con el micro apagado. Ya iba por la mitad de mi expresión. Podemos comenzar Gracias. otra vez, por favor. Gracias. Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos a este seminario virtual organizado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador,
en coordinación con Wildlife Conservation Society, WCS, Programa Ecuador, en el marco de los proyectos regionales implementados por WCS, Conservando Juntos, financiado por USAID, y Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiado por la Unión Europea. Cada 3 de marzo celebramos el Día Mundial de la Vida Silvestre con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la fauna y flora silvestres, tanto para la naturaleza como para el bienestar humano. La necesidad urgente de combatir los delitos contra la vida silvestre, la pérdida de biodiversidad asociada a las actividades humanas, lo que acarrea consecuencias negativas que en muchos casos son permanentes e irreversibles tanto en el ámbito económico, ambiental y social. En este webinar denominado Alianzas en favor de la conservación de la vida silvestre, representantes de instituciones públicas y privadas compartirán información sobre las acciones articuladas que se vienen implementando en el país desde distintos sectores y aliados, enfocadas en la conservación de la vida silvestre y la prevención de los delitos ambientales. Soy Sebastián Valdivieso, director de WCS Ecuador, y estaré acompañándolos esta tarde como moderador. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, y a continuación les presentaremos un corto video. Disfrútenlo. Las otras carteras de Estado. Muy buenas tardes, estimados asistentes. Hablar del 3 de marzo. El 3 de marzo nos invita justamente a hacer una memoria histórica mediante el cual recordemos precisamente que en 1973, 10 países partes se involucran en la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Qué importante fecha. Así también, recordando que el 3 de marzo de 1973 éramos solo 10 países partes. Actualmente somos 184 países partes que nos permiten hablar sobre la situación actual de los especímenes de vida silvestre, de flora y de fauna, pero también del comercio de los mismos. Adicionalmente, en el 2013 tenemos la suscripción y la declaratoria por la Asamblea General de las Naciones Unidas
como el 3 de marzo como el Día Internacional de la Vida Silvestre. Qué importantes estas dos declaraciones que justamente nos hacen un llamado a que todas las instituciones de los países partes que pertenecemos a CITES tengamos como fin estructurar alternativas y estructurar sinergias en cada uno de nuestros países para continuar con los procesos de mitigación hacia el combate de tráfico de vida silvestre. Para nosotros, como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en este año que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido impulsar este Día de la Vida Silvestre, reconociéndolo como una alianza en favor de la conservación de la vida silvestre, qué fundamental es crear estas sinergias con otros actores que están dentro de la gestión de la vida silvestre. Sí, nos hace falta mucho, mucho por trabajar en el país, pero eso es lo que queremos hacer efectivamente, tener mecanismos financieros que nos permitan desarrollar muchísimos proyectos en el país, tener mecanismos de implementación que nos permitan trabajar hombro a hombro con cada uno de nuestros actores en toda la gestión integral de la gestión de la vida silvestre. Y también mecanismos de monitoreo que nos permitan identificar dónde están estos cuellos de botella que lastimosamente no nos han permitido tener un trabajo efectivo hacia el tráfico de vida silvestre. Como Autoridad Ambiental Nacional, nosotros estamos tejiendo nuevos lazos y sobre todo estamos construyendo nuevos proyectos. En futuros meses ustedes se van a enterar de nuevos trabajos que estamos desarrollando y sobre todo que vamos a desarrollar política amigable con todos los actores de la gestión de la vida silvestre, que precisamente nos permitan eso, trabajar y tener un solo idioma en la gestión integral de la misma. Estimados y estimadas, bienvenidas. Muchísimas gracias por tus palabras, Byron. A continuación, quiero presentarles a los invitados de este panel. David Ventimilla, punto focal de CITES en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Pamela Arias, coordinadora de la Estrategia de Combate al Tráfico de Vida Silvestre de WCS Ecuador. Martín Bustamante, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Zoológicos y Acuarios, AESA. Y también nos acompaña Yolanda Gualoto del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Una vez más, muchas gracias a ustedes por sumarse a participar en este espacio que busca compartir información, pero a la vez resaltar el valor de trabajar en conjunto en favor de la biodiversidad. El evento estará dividido en dos partes. Durante la primera, nuestros invitados presentarán una breve ponencia de 5 minutos sobre el trabajo que realizan desde las instituciones que representan en favor de la vida silvestre. Y luego, en una segunda parte, desarrollaremos un diálogo participativo entre todos para analizar y compartir de qué manera se pueden mejorar las alianzas y el trabajo para la protección de la biodiversidad. Vamos a comenzar con David. Adelante, David, por favor. Gracias, Sebastián. Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder estar el día de hoy con todos ustedes y sobre todo conmemorando una fecha muy importante. Como ya lo dijo Byron, pues son 50 años desde que se estableció esta convención que es tan importante para la conservación de la fauna y flora silvestre a nivel mundial. Y además también son 10 años desde que las Naciones Unidas en el 2013 estableció esta fecha como el Día Mundial de la Vida Silvestre. Yo voy a compartir una pequeña presentación respecto a lo que hemos venido desarrollando como Ecuador en el campo de las CITES y sobre todo los resultados que se tuvieron el año pasado, que se desarrolló en la ciudad de Panamá, la conferencia número 19 de las CITES. Entonces, no voy a hablar mucho sobre los temas de por qué conmemora esta fecha, pues ya lo dio como preámbulo Byron. Sin embargo, sí es importante que sepamos que la convención, en este caso, es un tratado internacional que se suma a los demás que el Ecuador ha sido ratificado. En este caso, la CITES es un acuerdo entre gobiernos, pues actualmente, como ya lo dijo Biden, son 184 países que forman parte de la CITES. Nosotros lo ratificamos el 27 de enero de 1975, son más o menos 48 años que el Ecuador es parte de la convención, lo cual le obliga al país a que este instrumento sea de obligado cumplimiento a nivel de nuestras normas nacionales. Y la convención básicamente busca es, por un lado, asegurar que la fauna y flora que está sometida al comercio internacional, es decir, a las exportaciones, a las importaciones,
sea de manera sostenible, ¿no? Entonces, para ello, la convención estableció un marco, digamos, o un listado de especies que lo que buscaba era agrupar aquellas que tenían una presión o que tenían, en este caso, una afectación hacia sus poblaciones y que debían ser manejadas de forma distinta. Entonces, existen tres apéndices que muchos, seguramente de los que nos están escuchando el día de hoy lo conocen, que son los apéndices de las CITES, los tan conocidos apéndices de las CITES, que agrupan en este caso en tres categorías. Por un lado, las especies del apéndice 1, que básicamente son el menor porcentaje que se cuenta casi de especies listadas, casi es del 3%. En este se encuentran aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción, es decir, que son especies cuyo comercio internacional por lo general están prohibido, es decir, no se pueden realizar exportaciones e importaciones. Hay algunas excepciones en este caso que aplica únicamente cuando son reproducidas en cautiverio, por ejemplo, por algunas especies de orquídeas o en el caso de algunas especies de animales. Y por ello, digamos, están especies que tienen que tener un proceso mayor en cuanto a la regulación de su comercio, ¿no? Por otro lado están las especies del apéndice 2, que en este caso son un número mayor, son el 27% de todas las especies que se encuentran en las CITES, que son alrededor de 37.000 especies. Aquí estamos hablando de aquellas especies que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción, pero cuyo comercio internacional tiene que estar regulado con el fin de que no se convierta en una amenaza hacia sus poblaciones, ¿no? Y finalmente están las especies del apéndice 3, que básicamente es el 1%, son muy pocas especies. En el caso de Ecuador tenemos, por ejemplo, un ejemplo el pepino de mar, es la única especie que tenemos en el apéndice 3, y que son especies que están sujetas a una reglamentación interna, es decir, que los países deben definir mecanismos o normativas nacionales que regulen su comercio y que, por un lado, se requiere el apoyo de la cooperación de otros países para justamente hacer un control sobre este comercio internacional. Entonces, las citas además vinculan un tema que es muy interesante, ¿no? Vincula los temas de conservación de especies, pero también vincula el tema de comercio. Y para ello justamente es necesario contar con un documento, un instrumento que es de obligado cumplimiento para que se pueda, digamos, en este caso, lograr los objetivos de conservación y uso, que son unas autorizaciones o los bien conocidos permisos CITES. Estos permisos al final son documentos que autorizan o permiten que las especies puedan ser exportadas o comercializadas y que básicamente para llegar a obtener estos permisos se requieren cumplir con dos condiciones. Por un lado es que sean sostenibles este proceso de aprovechamiento, que eso se lo hace a través de otra entidad y que lo elabora a través de un dictamen de extracción o perjudicial. Y por otro lado, que sean totalmente legal la procedencia de estas especies, que son los famosos dictámenes de adquisición legal. Si se cumplen estas dos condiciones, pues la especie puede ser sometida a comercio internacional. Como les dije, el año pasado, en noviembre, se llevó a cabo la 19ª Conferencia de las Partes en la ciudad de Panamá. Después de varios años se realiza una COP en la región de América. Se la conoció como la COP de las Américas porque justamente reunía, o bueno, se desarrolló en Panamá, que justamente es, digamos, el país que permite unir a través del puente de las Américas estas dos continentes, tanto la América Central como del Sur. En esta COP se presentaron 45 propuestas de enmienda a los apéndices, es decir, 45 propuestas para incluir más especies a estos apéndices que yo les comenté anteriormente. En la historia de las CITES, esta fue la que mayor número de propuestas vinculadas a especies de reptiles se presentaron. En su mayoría fueron con tortugas. Como ustedes pueden ver en la gráfica, son 21 propuestas de tortugas que fueron adoptadas en este caso. En el caso de flora, también un mayor número de especies de flora, sobre todo de algunas especies que son muy conocidas, como el caso de los géneros Androanthus o Tabebuya, que son los famosos guayacanes. Y también con algunas otras especies de aves, tiburones, que también fue un tema muy discutido y que actualmente conllevó a que el listado de las especies de 37.000 especies que había anteriormente se hayan aumentado alrededor de 500 nuevas especies en el apéndice 2. Ya como resultados para Ecuador, pues nosotros, algunas de estas especies pues tienen distribución para el país y esto obliga a que el Ecuador tenga que desarrollar los mecanismos tanto normativos como también procedimentales para que se pueda realizar un comercio internacional en el caso de que lo hubiera o existiera, ¿no? Y las normas lo permitieran. Entonces, ahí hay una gráfica con algunas especies que están con distribución al país, que actualmente se incluyeron en las CITES y que es sumamente importante. Algunas especies de tortugas mata-mata, como Quelus umbriata o Cyclea orionensis, igual todas las especies del género Rhinoclemis y del género Quinosterman, toda la familia Centrolemida, es decir, todas las ranas de cristal ahora se encuentran en el apéndice 2 de las CITES. Algunas especies arbóreas, como les comenté, Guayacán, y más de 59 especies de tiburones entre la familia Carcharinidae y 10 especies de la familia Spheridae, es decir, todas las especies de de tiburones martillo
y algunas especies de la familia Cachanide, entre ellas una especie que tenemos en el país que es de gran, digamos, presión comercial, como es Prionace glauca. En el caso de los tiburones, hubo una excepción de que esta inclusión en sus apéndices, es decir, entra en vigor, o en este caso para la familia Cacharinidae, la aplicación de las CITES partiría recién desde el 25 de noviembre de este año, mientras que las demás especies ya entró en vigencia desde el 24 de febrero del mes pasado, ¿no? Entonces, en el caso de Ecuador, pues son como aproximadamente 383 especies que se encuentran actualmente listadas. ¿Qué conlleva esto? Pues esto nos conlleva a nosotros como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al ser los responsables de la implementación de la convención, pues a coordinar algunas acciones. Por un lado, por ejemplo, en el caso de tiburones, nosotros somos responsables de coordinar que se puedan elaborar los dictámenes de acción perjudicial que les comenté en un inicio, que básicamente son medidas que permiten definir que el aprovechamiento sea sostenible. Esto lo hacemos a través de otras entidades como es el Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca, que es nuestra autoridad científica, y quienes en base a información científica, académica, información técnica, lo que hacen es evaluar si es que ese aprovechamiento y este comercio internacional hacia las poblaciones de especies no va a ser perjudicial. Entonces, si es que eso hay un, digamos, un informe favorable, pues se puede proceder con el tema del comercio internacional de estas especies. En el caso, por ejemplo, de las ranas de cristal, al ser nuevas especies que están dentro de las CITES, en el caso de Ecuador tenemos una empresa que realiza exportaciones de estas ranas, entonces justamente tendrán que someterse ya a la regulación o a la reglamentación internacional. Eso conlleva que de igual forma tengan que elaborarse dictámenes de acción perjudicial para estas especies y también dictámenes de adquisición legal. Además, otras herramientas y acciones de coordinación que se vienen desarrollando, por un lado, en la última COP se adoptó, digamos, un documento el cual convoca justamente a los países que puedan establecer estrategias para la reducción en la demanda y combatir el comercio ilegal, por ejemplo. Entonces, esto se vincula mucho a todo el tema de tráfico y ya hay herramientas que permiten a los países desarrollar estrategias que lo que buscan es reducir la demanda en función de cambio comportamental. Entonces, aquí hay unos temas muy importantes que el país está muy interesado en adoptarlos para poder reducir el tráfico ilegal de vida silvestre. Otras herramientas que estamos también desarrollando junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra los Delitos y las Drogas, la UNODC, pues hemos hecho ya un análisis del aspecto normativo en el país. Esto implica también la colaboración de Fiscalía, la colaboración de entidades de control como la Policía Ambiental, SENAE, la aduana, y lo que conlleva justamente es que podamos mejorar los procesos de control en el país. Y a nivel regional se está trabajando mucho ya en establecer una red de observancia y aplicación de la normativa de vida silvestre, conocida como SUDWEN, en el cual ya hay unos avances muy importantes, pues la idea es por fin a nivel de la región de Sudamérica contar una red que permita intercambiar información sobre delitos, información sobre personas vinculadas a redes de tráfico y con lo cual se puedan realizar acciones de coordinación para enfrentar esta problemática mundial. Y finalmente, como país, actualmente tenemos, o ya se conformó un Comité Nacional de Patrimonio Natural. Dentro del mismo se han creado dos subcomités, uno enfocado al tema de implementación de CITES, que como ya lo dijo justamente Byron, la importancia de que la institución pueda coordinar con otras carteras de Estado u otras entidades no gubernamentales que justamente son actores muy importantes dentro del proceso de la conservación de fauna silvestre y que justamente el tema de este año dentro del Día Mundial de la Vida Silvestre pues se vincula a las alianzas en favor de la conservación. Entonces, justamente estas alianzas a través de estos subcomités es lo que busca el ministerio para poder enfrentar estos conflictos que tenemos actualmente producto del tráfico ilegal de vida silvestre. Eso básicamente quería comentarlos un poco en resumen y pues bueno, quedo pendiente a cualquier consulta o duda a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Yo creo que el ingreso de vida silvestre a los apéndices CITES es uno de de las muestras de trabajo colaborativo y de alianzas más importantes que hay en términos de conservación al nivel de ese tipo de herramientas, ya que es un trabajo que incluye la parte política de las negociaciones para poder incluir especies en los listados, que tienen que basarse en información científica que pueda ser confiable y que además sea validada por entidades que se dedican a ese tipo de investigaciones. Entonces, es una excelente muestra de cómo las alianzas por la conservación entre la academia, expertos en conservación, la autoridad ambiental nacional, pueden ayudar a que esto salga adelante. Además, obviamente, de toda esa presión del público
que existe para poder alentar a las autoridades a promover este tipo de ingresos de las especies en peligro en los apéndices CITES. Muchísimas gracias, David. A continuación vamos a escuchar a Pamela Arias. Les conté que Pamela es la coordinadora de la estrategia de combate al tráfico de vida silvestre en WCS. Ella ahora nos va a conversar acerca de las iniciativas de WCS y cómo funciona un trabajo colaborativo y en alianzas dentro de nuestro programa. Adelante, por favor, Pamela. Listo, muchas gracias, Sebas. Eh, Perfecto, bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya, como un dato interesante, quería contarles que WCS es la organización de conservación más antigua del mundo, con más de 125 años a nivel mundial. Estamos en varios países y en el Ecuador nos encontramos trabajando hace más de 20 años. Nuestra misión es proteger la vida y los paisajes silvestres a través de todo el mundo mediante la ciencia aplicada, acciones de conservación y, por supuesto, educando e inspirando a las personas a valorar la naturaleza. Como WCS nos encontramos comprometidos en el trabajo no solo con autoridades, sino también con la sociedad civil. Estamos enfocados priorizando 4 ejes. Perdón, el primer eje es el levantamiento de información. No solo el levantamiento, la sistematización y publicación que esté relacionado al tráfico, no solo para autoridades, sino también para público en general, que entienda cuál es la problemática y situación que vive el país e incluso la región. Como un abrebocas, enumeré aquí 3 de ellos, los últimos que se están generando ya, próxima publicación. Tenemos un análisis general del tráfico en Ecuador, un análisis legal y, por supuesto, hoy en día, en un mundo tecnológico, un pequeño análisis sobre el comercio en línea también de especies silvestres. Es importante el fortalecimiento de autoridades y no solo autoridades, sino también sociedad civil. 2 de nuestros aliados estratégicos es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como la Unidad de Protección de la Policía Nacional para el Medio Ambiente, la UPMA. En ellos trabajamos varias capacitaciones para mejorar sus fortalezas, actualizar en conocimientos, sin dejar de lado otros actores. Y también es importante mencionar la implementación de la herramienta SMART. Esta es una herramienta que sirve no solo para el monitoreo y vigilancia de diferentes factores, no solo a nivel de áreas protegidas, sino también en otros espacios dentro del Ecuador. Como les comentaba, nuestro público no es solo las autoridades, también vemos la importancia de trabajar con sociedad civil. Una de las últimas cosas que realizamos fue justamente este pacto por la educación ambiental y junto al encuentro de periodismo y comunicación ambiental. Esto con el objetivo de que estos comunicadores nos ayuden a transmitir cuál es la realidad y cuál es la situación para que todos estemos informados de qué es lo que pasa y cómo podemos colaborar a detener esto del tráfico. Y una herramienta muy interesante que la lo realizamos junto con la colaboración de INAVIO, se llama iNaturalist. Es una aplicación gratuita de ciencia ciudadana. Es decir, estas aplicaciones lo que hacen es poner en contacto a los científicos y a las personas, público en general, para romper un poco el mito de que la ciencia se genera solo a través de biólogos, científicos, en laboratorio, en campo. Esta aplicación permite que cualquier persona con un smartphone pueda crear su cuenta de manera gratuita y añadir, aportar con su granito de arena, con avistamientos. No necesitas irte a un bosque, a la selva, lejos, puedes hacerlo incluso desde tu mismo jardín, ciudad, barrio, diferentes aportaciones de identificación de flora, fauna y también tus datos. Lo interesante es que van a ser utilizados para proyectos de conservación e investigación. Uno de los puntos también muy importantes para WCS es la sensibilización en la sociedad civil.
Esto lo hacemos con diferentes actores. Unos de ellos son el MIC, por ejemplo, el CCI. Tenemos aquí unas imágenes de lo que fue el año pasado el Art Walk, que fue la pintura de imágenes 3D en el centro comercial CCI. Está el ejemplo de la campaña de Más vida, menos tráfico de fauna silvestre. Realizamos una cicleada también por la vida silvestre. La campaña reciente se llama Tu casa no es mi hábitat. Enfocamos un poco en la parte de la mascotización en alianza con otras organizaciones como el Zoológico de Quito, PAE, Sacha, Vivarium, Amaru, por mencionar algunos. Eh, Esto un poco por la alta, se puede decir, influencia que tiene la sociedad civil en el tema de la mascotización. Recordemos que si evitamos la compra, eliminamos la compra, si al no tener ya una demanda, van a dejar de extraer los animales para este fin. Y por supuesto el empoderamiento de comunidades indígenas. Trabajamos con ello en el tema de fortalecer sus sociedades, que ellos puedan tener unos planes de trabajo, que tengan sus bioemprendimientos, que puedan ellos mejorar su capacidad de vida y desarrollarse como comunidad sin requerir expresamente o necesariamente la extracción de recursos. Entonces, al darles diferentes capacitaciones, apoyo técnico, intentamos también que ellos se empoderen de sus recursos y apoyen también mediante que ellos también tengan las iniciativas de tener estos proyectos y el amor por la conservación. Gracias, Sebas. Muchísimas gracias, Pame. Una presentación muy interesante y quisiera resaltar simplemente que uno de los roles, probablemente el rol más importante de organizaciones como WCS, es el articular los esfuerzos. Nosotros ayudamos a que lleguen recursos al Ecuador y coordinamos tanto con la autoridad ambiental, con las entidades de seguridad del Estado y con la sociedad civil para diseñar e implementar acciones de conservación. Nosotros somos una especie en algunos casos y como dije en la mayoría de los casos, un facilitador de los procesos de conservación, a lo que sumamos nuestro enfoque de ciencias para diseñar buenas medidas o acciones de conservación, para trabajarlas principalmente con comunidades locales. Muchísimas gracias, Pame. A continuación vamos a tener el gusto de escuchar a Martín Bustamante. Ya les comenté que Martín es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Zoológicos y Acuarios. Y antes de darle el paso a Martín, solo resaltar que es uno de los grandes entusiastas y un apoyo importantísimo para la conservación, ¿no?, en el Ecuador desde sus funciones como presidente de la asociación, pero también desde la Fundación Zoológico de Quito. Adelante, Martín, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, un saludo grande también en este día a ustedes quienes comparten el foro, pero también quienes nos miran a través de la transmisión del seminario. Es un día especial, lo decía Byron, es un día especial, lo decía también David, en Ecuador especialmente, ¿no? En donde vemos y constatamos, estamos entendiendo qué significa toda esa riqueza biológica y lo que significa además esta convivencia con, por un lado, la pobreza, por el otro lado, la inequidad, por el otro lado, un mercado global que demanda a la biodiversidad como producto, ¿no? Entonces, creo que es especial este momento. Yo voy a tratar de ser fiel al tiempo. Voy a compartir mi pantalla y hacer una intervención breve. Me confirman si es que estamos con la proyección bien. Bueno, y un poco quería hablar hoy sobre el rol de la sociedad civil, en particular de los zoológicos. Y puede entenderse por zoológicos a centros de rescate, acuarios también, o las distintas formas de manejo que hay establecidas en la norma, en la legislación actual, en la reglamentación del Código Orgánico del Ambiente. Creo que es necesario señalar que vemos nosotros zoológicos, el mundo de los zoológicos, somos la primera línea de fuego en recibir
un problema o en sostener esta parte del problema, porque los zoológicos a nivel nacional estamos recibiendo casos como los que ustedes ven, cuzumbos, caimanes, monos, tortugas de agua dulce, iguanas, boas, por decir las más comunes. Pero esto también significa a veces lobos, otros felinos, bueno, un sinnúmero de especies animales. Y somos la respuesta ante una imposibilidad del Estado, el Estado que precautela el patrimonio natural del Ecuador, no puede atender a estas víctimas o a estos animales vulnerados. Y estos animales terminan en más o menos unos 70 centros a nivel nacional, en donde son atendidos, y esa atención no es de un día, esa es una atención que muchas veces termina siendo de toda la vida. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. Lo discutimos recurrentemente con la policía, por ejemplo, porque el momento en que la policía interviene en una incautación, en un decomiso, o en una retención de fauna silvestre, como se dice más técnicamente, es un momento muy puntual, muy importante, por supuesto, en el que hay que tener consideraciones desde la seguridad, desde los temas de vista, desde los puntos de vista sanitarios y de bienestar animal. Pero el resto de la vida del animal, cuando se acaba el operativo policial, está en los zoológicos de acuarios. Y esto representa un desafío grande. Antes de cerrar esta imagen, quiero comentarles que 2021, que es el último año en el que se tiene los datos más o menos cuadrados, fueron 5.200 animales a nivel nacional. Y yo siempre hago esta pregunta: ¿cuánto cuesta cuidar un animal al día? Y lo más caro, lo más costoso, nunca es la comida, como todo el mundo piensa, sino el talento humano, la gente que sabe cuidar animales. Y en los zoológicos hay una capacidad técnica muy importante. Y les dejo la tarea para que hagan el cálculo, aunque no es una cifra real, es una cifra muy a la baja, subestimando. Si es que cuidar un animal al día cuesta $1, ustedes multipliquen por 5.200 y eso por 365 días del año. El resultado del año 2021 deberían ser más o menos una necesidad de unos casi $2 millones, $1.900.000, solo para atender el cuidado de estos animales, ¿no? Entonces es un poco como para poner en evidencia que es un problema grande y al cual no se le destinan recursos, ¿sí? Todavía no tenemos un mecanismo operando para esto. Estamos trabajando en ello con el Ministerio del Ambiente, como bien lo decía Byron al inicio. Es el primer momento en el que nosotros estamos viendo justamente que hay esta posibilidad de reconocimiento de quienes hacemos la atención, de quienes tomamos cartas en el asunto, y es muy importante justamente saber que reconocemos a los actores, nos reconocemos entre actores y tenemos confianza para poder trabajar entre nosotros. Planteamos entonces que sí, esto nos promete una capacidad de trabajar de una manera más técnica pronto. ¿Qué es lo que se hace? Rescate, rehabilitación, desarrollo de tecnología. Se aprende mucho en los centros, y esto es algo que es muy importante, se aprende porque la fauna silvestre todavía tiene que enseñarnos muchísimo. Esto es una cirugía en el zoológico de un animal que ustedes nunca van a ver en ningún zoológico. Es también a donde se van los recursos, ¿no es cierto? Animales que nunca van a quedarse en un zoológico y que pueden ser liberados, por ejemplo, terminan consumiendo tiempo, consumiendo recursos. Ahora, a veces yo digo cosas que pueden sonar a que estoy defendiendo mucho a mi gremio, y a veces yo digo cosas que me pueden decir que me estoy mucho vendiendo. Entonces he decidido hacer una acción con toda la premeditación y alevosía, y es tomar las palabras de alguien más. Y este es un documento que es un borrador, es una propuesta, es una declaración de la posición, nada más y nada menos que de la Comisión para la Supervivencia de Especies, ¿no? La SSC, como se la conoce en inglés, de UICN. ¿Sí? UICN, que es de alguna manera un paraguas muy amplio, un paraguas muy grande para la conservación de la vida silvestre, sobre el rol de jardines botánicos, acuarios y zoológicos en la conservación. Entonces, digamos que yo de alguna manera defiendo vehementemente a los zoológicos, pero no soy el único. Y he querido tomar las palabras de alguien más porque a veces está bueno que alguien desde afuera también lo diga. ¿Qué sucede? Hay muchos jardines botánicos, acuarios y zoológicos que no necesariamente contribuyen a la conservación in situ, ¿no es cierto? No estamos pensando, por ejemplo, en que todos contribuyen con el papagayo de Guayaquil, o el cóndor andino, o el oso, o ranas. Algunos sí, pero otros no.
Y hay problemas en los zoológicos, y esto no lo vamos a negar, pero creo que es muy importante reconocer e identificar en dónde están esos problemas. Pero también hay algunas acciones que son inadecuadas. Yo las he puesto aquí en negro. Hay manejos inadecuados de las poblaciones, por ejemplo, reproducciones entre organismos que están emparentados, por decir una de ellas, y liberaciones de organismos a medio silvestre inadecuadas desde el punto de vista técnico, comportamental y sanitario inclusive. Pero también es importante señalar que los jardines botánicos, los acuarios y los zoológicos están profesionalmente organizados y acreditados, ¿sí? Y tenemos algunos ejemplos en el Ecuador. Y eso nos permite liderar y defender y proponer mejores prácticas para manejar a las poblaciones de animales. Cumplimos roles muy importantes para salvar a las especies. Y estamos adscritos a redes internacionales de trabajo por la conservación de la biodiversidad mundial. Ok. La declaración de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN es plagio lo que yo estoy haciendo ahora, simplemente estoy repitiendo. Plantea que jardines botánicos, acuarios y zoológicos pueden contribuir, y lo hacen, a la conservación de las especies, pero esta función a menudo se subestima. Y aquí lo pongo en negrita, y no puse un tamaño más grande de letra porque quedaba muy disonante visualmente, pero el rol de los zoológicos se subestima, se malinterpreta o no se cumple. Y esto creo que es súper importante llamar la atención, especialmente en nuestro país, porque estamos cumpliendo un rol que necesitamos que sea fortalecido, necesitamos que se permita que los zoológicos consolidemos, que los zoológicos desarrollemos. Y la declaración plantea justamente tener una posición de la Comisión de Supervivencia sobre el papel que desempeñan este tipo de instituciones en la conservación de la biodiversidad. Instar a las instituciones a alcanzar el potencial que tienen justamente para que todos los organismos puedan desarrollarse en la naturaleza. Y alentar a la comunidad mundial a trabajar de manera colaborativa e integrada. Es decir, quienes estamos aquí, sí, como lo hemos venido haciendo con Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental, con WCS, por ejemplo, pero también con otras instancias, ¿no es cierto? Es muy importante la posibilidad de colaborar. Los jardines botánicos, acuarios y zoológicos están organizados profesionalmente, son responsables y son miembros y participan activamente en asociaciones profesionales regionales y nacionales. Estoy aquí en calidad de representante de la Asociación Nacional. Pero creo que es muy importante esto, ¿no es cierto? Trabajamos en cooperación con otras partes interesadas y aportamos experiencia, esa tecnología que se desarrolla día a día. Es muy importante, y también hay un rol fundamental en la educación, en la investigación y en la relación con la gente, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante poder llamar la atención sobre esto. Perdón, esto está repetido. La comisión alienta a que todos los socios de la conservación de la naturaleza puedan hacer un uso óptimo de las herramientas y las capacidades que están en los jardines botánicos, acuarios y zoológicos. Es decir, la conservación debe volcar su mirada, tender redes de colaboración y mirar de manera horizontal al trabajo que se hace en los zoológicos. Y esto creo que es esencial. Sentimos muy fuertemente durante el tiempo reciente una mirada vertical, desde arriba hacia los zoológicos abajo. Y ahora vemos que hay posibilidades, el trabajo, por ejemplo, con WCS, el trabajo, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente, aunque, como lo decía Byron, es todavía un poco lento, pero está empezando a germinar y está empezando a conseguir los fines que nos hemos propuesto. Yo con eso quiero dejar y hacer este reconocimiento de que he hecho un plagio, porque no he querido que las palabras sean solo mías las que ustedes escuchen, sino que creo que es importante que se vea que hay una comunidad a nivel global que está llamando la atención respecto al rol de los zoológicos y las potencialidades que tiene para la conservación de vida silvestre. Gracias. Muchísimas gracias, Martín, por tus mensajes. Todo lo que has dicho es muy importante. Solo quisiera resaltar dos aspectos que considero muy relevantes. El primero es que sí, efectivamente, el rol de los zoológicos, acuarios, centros de rescate es sumamente importante. De eso quisiera mencionar, por ejemplo, el rol en educación ambiental que tienen estos sitios para acercar a la gente a la fauna silvestre, y en muchos casos es la única forma de que conozcan personalmente a especies de animales que de otra manera no podrían hacerlo y que incluso están en riesgo de extinción.
Pero el segundo punto que quería resaltar es que, como tú mencionaste, esto implica un costo sumamente grande. Las instituciones que manejan estos centros no tienen normalmente las capacidades ninguna de poder mantener esto por sí solas y se necesita el músculo financiero de otras instituciones y principalmente el sector privado. Y ahí es donde las alianzas deberían estar alineadas con la búsqueda y provisión de esos recursos económicos que ayuden a mantener en las mejores condiciones posibles estos, como los llama el Ministerio del Ambiente, medios de conservación de vida silvestre de éxito. Muchísimas gracias, Martín. A continuación vamos a tener a Yolanda Gualoto. Les mencioné que ella viene desde el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública y ya creo que casi todos nos hemos ido olvidando un poco de la pandemia y del COVID. Pues Yolanda está acá para poder hacernos acuerdo de la pandemia. Este es el tercer año que tenemos aún todavía el COVID-19 presente y ella nos va a conversar acerca de los impactos de la pandemia y su relación con la fauna silvestre. Adelante, Yolanda, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Eh, Muy buenas tardes con todos. Voy ahora a compartir mi pantalla, por favor. Muy bien. Entonces, bueno, más allá que hablar específicamente, Sebastián, y a todos los que nos escuchan, nos ven en este momento, más allá de hablar sobre la pandemia como tal en específico, me permití hacer unos cambios para un poco evidenciar la necesidad de vigilar, de asegurar la sanidad en la fauna silvestre a propósito del Día Mundial de la Vida Silvestre, porque si no tenemos una población de fauna silvestre saludable, estable, no podemos hablar de conservación definitivamente. Entonces, me permití hacer unos cambios, entonces ahora lo que me quiero es enfocar específicamente es alguna de las acciones que hemos venido realizando desde el INSPI, pero considerando desde un principio, sobre todo, que muchas de las enfermedades, como sabemos, que existen para los animales silvestres, ha sido la misma la naturaleza la que ha propendido para que se constituya un equilibrio natural, ¿no es cierto? Las enfermedades, la muerte, a veces súbita de los animales en vida libre, sucede de pronto por una especie de regulación natural que existe, ¿no? Para tener este equilibrio, como le digo. Sin embargo, hablamos ya de sanidad en fauna silvestre, que es muy importante. Y esto justamente la sanidad, la vigilancia epidemiológica de la fauna silvestre es algo nuevo. Dice claramente la Organización Mundial de la Sanidad, de la Salud Animal, que el abordaje de la salud en la fauna silvestre, la epidemiología en fauna silvestre vienen a ser a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX, o sea, es prácticamente nuevo. Entonces, si de pronto se han venido haciendo tal vez esfuerzos, pero ya de manera de aparatajes, de carteras de Estado, de instituciones, de organizaciones un poco más grandes, pues ya lo estamos viendo como una necesidad más allá de solamente conservar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué trabajar en la fauna silvestre? Porque justamente si es que cuando se mantienen, como les digo, las enfermedades dentro de un equilibrio natural, pues de pronto sabemos que esto se ha mantenido por años y suceden este tipo de mortalidades en los animales por esto, pero sucede cuando hay nuevas enfermedades para una nueva especie o para otras especies que son diferentes o para un sitio en donde no ha estado esta enfermedad y ahí afecta justamente a las poblaciones de la fauna silvestre o de las especies, ahí es cuando se viene a configurar un grave impacto sobre las poblaciones. Conocemos mucho sobre la pérdida de, inclusive de especies eh, por este diezme que se sucede en las poblaciones por las enfermedades. Entonces, ¿por qué nosotros ahora tenemos que trabajar en asegurar una sanidad en la fauna silvestre? Porque en realidad se tratan de indicadores de un riesgo no solamente para la salud pública, ¿no? Porque sabemos cuántos porcentaje de riesgo se le atribuye a la fauna silvestre como origen de las enfermedades zoonóticas, por ejemplo. Entonces, pero también es su propio, como un propio indicador para su misma especie o para otras especies, para tratar de ejercer estrategias de prevención de control para
conservando las especies. Una de las funciones claras como reservorio, una parte de a dónde se ha visto a las enfermedades, como los que están produciendo las enfermedades. Entonces hay que poner esta barrera, estas limitantes para que no nos contagien las enfermedades. Entonces, definitivamente hay que abordar también este sentido. Y hablamos hasta de seguridad alimentaria, de lo que está pasando en este momento, el brote de influenza aviar que está sucediendo a nivel mundial. Con esta amenaza que se viene a dar sobre la provisión de una de las proteínas que como seres humanos contamos, ¿no es cierto?, sobre la de las aves. Entonces, justamente para eso la OMSA dice que la sanidad de la fauna silvestre está totalmente interconectada con la de otros animales, en este caso domésticos, con el medio ambiente y con la de los seres humanos. Entonces, aquí solamente de pronto me permito hacer un énfasis con algunas de las cifras, como para estar muy claro. 117 enfermedades, la Organización Mundial de la Salud declara como enfermedades importantes de vigilancia y de notificación obligatoria. Pues recordemos que la OMSA está encargada de vigilar, de actuar sobre la salud pública de animales en la producción, pero ahora ya incluye y trabaja abiertamente sobre inclusive conservación en fauna silvestre. Entonces, 117 enfermedades que trabaja en la OMSA sobre esto. La Organización Mundial de la Salud está abordando 114 enfermedades después de lo que sucedió con COVID-19. Ha declarado 144 enfermedades que están siendo de interés en salud pública por no solamente el impacto, ¿no?, per se como salud pública, sino el impacto en la economía que ha sucedido sobre los fondos de los países, ¿no es cierto? Entonces, eh, se habla de que si, si, si disminuyera la población de murciélagos insectívoros, el sector agrícola estaría perdiendo 3.700 millones. Y aquí, bueno, perder más tiempo también en temas de cifras, quiero también recordar y un poquito ahí enfatizar sobre el tema de que, si bien es cierto, estamos hablando de fauna silvestre, pero estamos poniendo siempre a la cúspide en esta pirámide de pronto biológica del ser humano. Es ahora cuando ya se empieza a mirar a la fauna silvestre, al ambiente, a los ecosistemas dentro de la cúspide también. ¿Por qué? Porque sucede inclusive este tema, como les habíamos dicho, pérdida de la biodiversidad. Y la pérdida de la biodiversidad está completamente ligada, ya las instituciones lo han dicho, completamente ligada a la emergencia y la reemergencia de las enfermedades que afectan la salud pública. Y aquí solamente para dar un ejemplo un poco rápido de los muchos casos de vigilancia epidemiológica, de investigaciones científicas que realiza el Instituto de Investigación en Salud Pública, sobre este trabajo que realizamos el año anterior en la Reserva Marina Costera Pacoche, con una investigación multisectorial con participación del Instituto Nacional de Biodiversidad, con el Ministerio de Salud Pública, el INSPI, el Instituto Nacional de Salud Pública de Italia. Entonces, trabajamos con un enfoque multisectorial, un enfoque prácticamente ya abarcando un One Health, sobre un trabajo en esta área protegida para ubicar y un poco vigilar estos patógenos que podrían estar presentes dentro de la fauna silvestre en esta área protegida. Y pudimos identificar este espécimen que ustedes ven aquí, es una mosca parásita, está reportada ya en nuestro país también. Sin embargo, existen estudios en México en los que en esta mosca parásita se pudieron encontrar restos de ADN del virus de dengue. Hasta ahora, como sabemos, el virus del dengue está transmitido directamente solamente por mosquitos y los reservorios, el huésped del reservorio es el ser humano. Sin embargo, México en una investigación ha indicado que hay restos del virus de ADN, estuvieron de una forma u otra infectados estos insectos. ¿Y estos insectos quiénes son? Son moscas parásitas de murciélagos, de los murciélagos que podemos encontrar en Pacoche. Entonces, otro de nuestros hallazgos que pudimos observar aquí en una de las muestras en las que buscábamos de pronto virus de rábico en los murciélagos,
encontramos restos de ADN del virus de Usuto, de una enfermedad que es transmitida por vectores, que es muy parecida a la encefalitis japonesa, que produce meningitis, mielitis, etcétera, y que ha producido grandes mortalidades de mirlos en Europa y en Austria. Entonces, esto es como un abrebocas, un tema del por qué es importante trabajar sobre sanidad en fauna silvestre. Y en esta parte, como para finalizar, es necesario, siempre hablamos de enfoque One Health, decimos que es difícil llegar a un enfoque One Health, que es utópico de pronto, pero en el Ecuador, en nuestro país, hemos adoptado el enfoque One Health de una forma u otra y hemos trabajado de manera intersectorial y multidisciplinaria, como ustedes lo ven, bajo este enfoque. Entonces, aquí solamente hice de pronto un listado de los actores clave para asegurar o para trabajar sobre sanidad en fauna silvestre, para trabajar sobre inclusive vigilancia epidemiológica en fauna silvestre. Existen sistemas de vigilancia de epidemiológica muy bien implementadas en el sector de salud humana, en el sector de salud animal, con énfasis en la producción, pero en fauna silvestre, pues está empezando un trabajo desde los que estamos fuera de la acción, y en este caso la institución en la que me encuentro laborando, en las que nosotros hemos brindado esta asistencia especializada, sobre todo para poder abordar algunos de los brotes que se han venido dando. Recordamos brotes de fiebre amarilla, en donde los monos aulladores actúan como animales centinelas previa a un brote en humanos. Entonces, hemos venido trabajando justamente con este brote actual que está sucediendo sobre influenza aviar, siendo la referencia para la notificación, lo que le ha permitido al Ministerio del Ambiente poder notificar por primera vez ante la Organización Mundial de la Sanidad Animal una enfermedad en fauna silvestre. Entonces recordamos que dentro del Ministerio del Ambiente se encuentra el punto focal para los animales silvestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que durante muchos años este tema ha sido imposible de poder notificar, de poder indicar y mostrar esta evidencia técnico-científica de que existe y que hay un brote, hay una enfermedad dentro de una enfermedad de notificación dentro de una especie silvestre. Entonces, el Ministerio del Ambiente a través de ello lo logró realizar con nuestro apoyo y la participación completamente activa para el proyecto Nature for Health, que el Ministerio del Ambiente y Salud Pública lo trabajaron y se conoce. Justo hoy en la mañana nos comentaron los compañeros del Ministerio del Ambiente de este proyecto muy importante que va a inyectar fondos necesarios para generar esta sanidad, para apoyar, para gestionar la sanidad en la vida silvestre, y por supuesto sin dejar a un lado investigación científica, que creo que es en lo que el instituto está también bastante y tiene mayor referencia, ¿no? Sobre investigación, desarrollo e innovación. Esto es, bueno, lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yolanda. Muy interesante lo que nos has presentado y qué bueno que le hayas dado este enfoque. Quiero rescatar dos cosas. Lo uno es la importancia del concepto One Health, que por sí solo requiere de múltiples alianzas y la participación de sectores amplios. Y quiero mencionar algunos porque son varios los que tú pusiste en tu lámina. Mencionas a profesionales de la salud pública y animal, que ya son dos grupos, ¿sí? No solamente son veterinarios, sino además son especialistas en enfermedades que pueden causar pandemias, enfermedades zoonóticas, en los procesos de salto entre las enfermedades de animales a humanos, educadores ambientales, medios de conservación ex situ, medios de conservación in situ, veterinarios, biólogos, academia, sector industria. Es decir, mencionaste a un grupo grande de actores que forman las alianzas para precisamente avanzar con este enfoque de One Health. Y lo otro que quería mencionar es que no solamente son alianzas nacionales. Si algo tiene este tema de One Health es poder sumar el conocimiento a nivel global.
las experiencias desde Asia, desde África, desde Norteamérica, desde Europa, donde ocurren brotes que luego se pueden transformar en pandemias. Hay la aparición de enfermedades que pueden causar estragos sociales y económicos a nivel mundial, y el entender cómo avanzan, cómo salen estas, cómo emergen estas enfermedades es súper importante, y ese intercambio de información es clave para poder prevenir en cada uno de los países el brote de estas enfermedades que pueden ser catastróficas. Te agradezco muchísimo nuevamente, Yolanda, ha sido un gusto escucharte. Ahora estamos entrando ya a a la segunda parte de este webinar, y lo que voy a hacer es lanzarles una pregunta y les voy a dar un espacio. Nos quedan 30 minutos, pero yo sé que a ustedes les gusta conversar, así que si pueden ser relativamente breves en sus respuestas, les agradecería mucho. Y vamos a comenzar al revés, vamos a comenzar por Yolanda, que le tocó esperar un rato largo hasta su intervención. La pregunta es la siguiente: ¿a través de qué mecanismos podemos seguir colaborando o mejorar el aporte desde los distintos sectores de la sociedad para la conservación de la vida silvestre y el combate al tráfico de fauna silvestre? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Qué se les ocurre o qué están trabajando ya ustedes desde sus instituciones? Adelante, Yolanda. Bueno, creo que de pronto en mi presentación parece que estuve a punto de responder esta pregunta por el tema de aplicar un enfoque One Health. em, para abordar específicamente el tráfico en fauna silvestre. Yo he visto sobre mi experiencia como exfuncionaria del Ministerio del Ambiente, eh, lo difícil de poder educar a la gente para frenar un poco el tráfico de fauna silvestre con la estrategia de la transmisión de enfermedades zoonóticas. Ha sido un poco difícil, y yo creo que justamente con la pandemia esto ha venido como que la gente a mirar, a decir si finalmente hay una evidencia, que probablemente esto nos está diciendo que hay que parar con esto. No sabemos finalmente si después de la pandemia estas cifras están cambiando, o cómo están la dinámica nuevamente con respecto a esto, pero vemos que la estrategia definitivamente es vertirse sobre la comunidad, vertirse sobre, existen muchas, inclusive sistemas de vigilancia que incluyen la vigilancia comunitaria, el mismo sistema de vigilancia de agrocalidad. Ellos consideran al mismo vaquero, al mismo porcicultor como un ente de notificación, y es lo mismo que yo creo que debería empezar a abordarse desde este sentido con el combate al tráfico de fauna silvestre. Empezar a ver esta vigilancia, esta notificación, este reporte de la ilegalidad con la fauna silvestre desde la comunidad, desde tener estos sensores. De pronto en epidemiología, perdón por meterme mucho con epidemiología, es mi capa ahora, pero hablamos de sensores epidemiológicos, y es justamente, o centinelas, y es justamente esta gente que tú le conviertes en tu aliado para poder tener esta información necesaria, para poder. Se ha hecho mucho, no puedo decir que es nuevo para nada. Esto se ha venido trabajando desde hace muchos años con la comunidad en tratar, pero yo creo que tenemos ahora una herramienta muy válida, la experiencia sobre haber pasado una pandemia y cuánto le costó desde el gobierno, desde el Fondo Monetario Internacional, hasta la misma persona que está cohabitando con el animal silvestre, cuánto le costó sobrellevar esta pandemia. Entonces, creo que esta herramienta es muy importante para utilizarla a manera de prevenir, de educar a la gente para tratar de minimizar este tema de la ilegalidad. Muchísimas gracias, Yolanda. Adelante, Martín. Perdón, Estás mutado. Gracias. disculpas. Creo que es importante primero plantear un reconocimiento de los actores, quienes estamos inmersos en los asuntos de la vida silvestre. Nuevamente, la horizontalidad creo que es muy importante. Segundo, bueno, lo que menciona Yolanda, creo que es súper importante tener una aproximación que no la hemos tenido todavía en Ecuador. Necesitamos fortalecer el enfoque de una sola salud
Estamos cocinando en Ecuador una posibilidad de pandemia también, justamente por la debilidad que tenemos en el cuidado y la atención a la vida silvestre. Y esto me lleva a otro factor adicional. Además de reconocer y de entender cuáles son las amenazas que tenemos al frente, es necesario que los ámbitos dedicados al cuidado de la vida silvestre, todos ellos, se fortalezcan, se vean fortalecidos. Y en particular yo hablo desde el lado de los zoológicos, necesitamos más recursos, necesitamos más profesionales de la veterinaria, de la biología, que puedan hacer este trabajo. Somos más o menos unas 400 personas a nivel nacional que realizamos este oficio, que es un oficio desatendido, no profesionalizado. Entonces, si queremos que los animales estén mejor en condiciones de bienestar, estén mejor en condiciones sanitarias, se necesita no que las mismas personas que estamos hoy hagamos más trabajo, sino que podamos incorporar más gente para esta tarea. Y yo ahí planteo un desafío. Siempre digo esto, siempre utilizo este ejemplo. Una de las cosas más difíciles en el mundo puede ser tomar un café con el veterinario de uno de los zoológicos a nivel nacional, porque no tiene tiempo. Si es que alguien de ustedes es capaz de robarle tiempo para un café, eh, su capacidad de negociación es gigante. La cantidad de trabajo, la cantidad de tiempo que se necesita para atender esto realmente nos rebasa. Plantearía yo entonces que es muy importante que además de hacer el reconocimiento de quienes estamos involucrados, generar una relación igualitaria, respetuosa de todos, es necesario. Atender estos problemas que todavía nos cuesta, como decía Yolanda, un enfoque de una sola salud es necesario, pero también dedicar esfuerzos y recursos a los temas. No podemos pedir a una persona que ya está desbordada, a una institución que ya está desbordada, que haga algo todavía mejor de lo que necesitamos encontrar esos mecanismos para que esto sea parte de una agenda ambiental real. Eh, Necesitamos que los grandes recursos que vemos que se mueven en la discusión de la conservación puedan llegar a este tema. Es un tema de incluso sobrevivencia, ¿no es cierto? Entonces, veíamos cómo se anuncia, cuántos recursos han fluido en los últimos meses por temas de cooperación internacional, cuánto de eso ha estado destinado a atender estos temas. No quiero dejar ver esa cifra porque sería muy doloroso, pero eso revela que este es un tema desatendido. Necesitamos que todos hagamos ese reconocimiento al que llama la Comisión para Sobrevivencia de Especies de UICN, pero al que también llamamos nosotros, el que está llamando Yolanda, y que le destinemos esfuerzos, recursos, tiempo. Hay temas en la agenda ambiental que ya tienen asegurado una parte importante de lo que se necesita para trabajar. Ya vemos sectores que no. Creo que esto es muy importante decirlo. Muchísimas gracias, Martín. Muy importantes tus comentarios. A continuación, Pame, por favor. Yo creo que cosas principales a nivel general es dejar de tener miedo, reconocer realmente cuáles son nuestras limitaciones como individuos y como organizaciones, no tener miedo de pedir ayuda o apoyo. Hay organizaciones que por sus competencias tienen cierta experticia, a veces contactos, eh, podemos apoyarnos unos a otros. Es muy importante también mejorar los medios de comunicación que tenemos interinstitucional, empezar a compartir la información que estamos haciendo para evitar especialmente la duplicidad de esfuerzos. En varias ocasiones he sido testigo de que una institución hace una propuesta y cuando te pones a revisar realmente ya se intentó 2 veces antes, aprender de los errores también de los otros. Empezar también a evaluar lo que estamos haciendo, reconocer si hemos cometido un error, algo no funciona y probar cosas nuevas. Muchas veces probamos algo, no funciona, pero continuamos repitiendo lo mismo.
no tener miedo a probar cosas nuevas y sobre todo empezar a trabajar realmente en equipo. Vamos por un mismo objetivo. Es muy curioso cómo a los niños siempre se les enseña o se les trata de, se les exige que trabajen en equipo, que compartan, pero irónicamente es algo que a los adultos nos cuesta mucho. Gracias, Sebas. Muchísimas gracias, Pam. David, por favor, y gracias por la espera. Gracias, Sebastián. Bueno, yo creo que yo podría tal vez resumir en un contexto que siempre se habla y siempre se menciona, ¿no? Que hablamos de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. ¿Y por qué llevo a esto, no? Creo que todas las instancias que estamos justamente en este webinar tenemos un denominador común que es la conservación de la fauna o de la vida silvestre. Pero cada uno tiene cierta responsabilidad, cierta obligación, ¿no? En función de sus obligaciones o competencias como institución o porque la ley nos manda, en el caso de nosotros, a cumplir con ciertas condiciones para que se pueda dar un manejo o una gestión de la fauna silvestre en el país. Pero yo creo que dentro de todo esto, pues lo importante y creo que justamente en la conmemoración del Día Mundial que hablamos de alianzas, es algo muy estratégico, muy importante, que de cierta forma en el país se ha venido desarrollando. Tenemos algunas alianzas, convenios firmados con instituciones, tenemos firmado, por ejemplo, con ustedes, con WSS, está en camino un convenio en ser firmado con Martín a través de la Asociación de Zoológicos del Ecuador. Entonces, es justamente ese proceso de tener esa interconexión, esa articulación, porque yo creo que las instituciones que están en el país tienen muy buena voluntad para desarrollar acciones en pos de la conservación de la vida silvestre. Como lo dijo Martín, a veces el tema de financiamiento es sumamente importante porque hay muchas acciones o ya hay muchas ideas para desarrollar, pero a veces está ahí el tema del financiamiento. Pero ahí es donde a veces entran, por ejemplo, organizaciones como WSS que pueden de una otra forma, como ya lo dijeron ustedes al inicio, poder buscar esos fondos por fuera para poderlos justamente direccionar a esas necesidades que tenemos a nivel país. Yo creo que también hay un tema de que en este caso del Ministerio del Ambiente hay un interés en establecer ya como política el tema de buscar estos mecanismos financieros que justamente permitan poder apoyar de una u otra forma a todas estas instituciones, sobre todo a los zoológicos, que vienen desarrollando acciones a favor y en apoyo justamente para el tráfico de vida silvestre, ¿no? Creo que estamos en un reto a nivel global en el tema de ya no enfrentar el tráfico como tal, sino también ver el tema de la reducción de esa demanda. Entonces, hay digamos, a nivel de otros países en Asia, África, se está mucho desarrollando temas de cambio de comportamiento para reducir la demanda, porque a veces ya el tema de control, el tema de combatir, el tema de la vigilancia, a veces tiene sus falencias, ¿no? Entonces, un poco se está inclinado todo el tema de ver cómo se puede hacer estos cambios comportamentales para que las personas puedan, digamos, disminuir esta demanda hacia el comercio de productos que de una otra forma, creo que la pandemia nos dejó ya una experiencia de que pueden tener ciertas condiciones que a futuro pueden generar una pandemia o enfermedades vinculadas a enfermedades zoonóticas. Entonces, yo creo que justamente todo esto se ha integrado y ha permitido que las instituciones veamos de forma distinta justamente esta gestión a enfrentar el tráfico de vida silvestre, en donde creo que todos los actores son sumamente importantes y pues la idea es justamente poderlas coordinar. Y creo que desde el Ministerio estamos justamente viendo estos mecanismos. Como les comenté, estamos ya viendo cómo a través de este Comité Nacional de Patrimonio Natural podemos instaurar a nivel de las instituciones estatales acciones para poder coordinar de mejor forma y enfrentar esta crisis que tenemos actualmente, que es la pérdida de la biodiversidad y sobre todo que viene un poco por el tema del tráfico de vida silvestre. Muchísimas gracias, David, por tus comentarios. Estamos llegando ya a la parte final. Les voy a pedir a los panelistas que brevemente envíen un mensaje final a quienes nos están siguiendo en las redes sociales, en YouTube y en Facebook a través de los canales de WCS Ecuador. David, te voy a pedir que lo hagamos contigo al final para el cierre de parte del Ministerio del Ambiente. Y le voy a dar la palabra a Pame. Luego seguimos con Yolanda, Martín y finalmente con David. Adelante, por favor, Pame. Gracias, Sebas. Bueno, yo solamente quisiera invitar a quienes nos escuchan a volver a despertar esta curiosidad que perdemos cuando crecemos. De niños uno se hace preguntas de por qué muchas cosas. Cuando crecemos damos todo por sentado. Eh, Cuando seamos consumidores, compremos algo o hagamos alguna acción, preguntémonos cuál es el costo, qué realmente significa eso,
el producto que compramos es biodegradable, fue testeado en animales. Si yo quiero tener un animal como mascota, ¿qué significa eso? Seamos un poco más conscientes a nivel de consumidores y también algo muy importante, yo creo, aceptemos cuál es nuestro rol de la problemática ambiental. No esperemos solo que el Ministerio del Ambiente o ONGs solucionen los problemas y también nosotros somos causa de. Gracias. Muchísimas gracias, Pame. Adelante, Yolanda. Bueno, mi mensaje creo que va recogiendo de pronto todo lo que cada los panelistas han dicho en esta tarde. Este trabajo mancomunado, este trabajo, siempre se dice, no, ya está a veces hasta trillado intersectorial, multisectorial, pero en realidad cuando se habla de fauna silvestre, es, yo creo que la mejor palabra que puede que haber ahí es un trabajo mancomunado porque no tiene interés y justamente es lo que a quienes alguna vez vivimos la gestión de la fauna silvestre, el amor, la pasión por la conservación de la fauna silvestre, nos lleva a ejercer de una forma u otra apoyar con un granito de arena desde donde podamos, y es lo que recalco también lo que acaba de decir Pamela, desde donde estemos a aportar con nuestras capacidades, no necesariamente económicas, sino para continuar con esta labor. La labor que hace el Ministerio del Ambiente, las organizaciones nacionales e internacionales sobre la conservación de la fauna silvestre, no va a terminar nunca. No van a su trabajo no se les va a acabar porque lamentablemente estamos siempre en la lucha con la ilegalidad, con la pérdida de biodiversidad. Mientras acciones antropogénicas estén pasando, nuestra labor no se va a acabar. Entonces, seguimos en pie de lucha. Creo que desde cada uno de nuestros lugares como estudiantes, si yo ya empiezo a pensar en qué quiero hacer mi tesis, pues lo pensaré en fauna silvestre, en vida silvestre, empezaré a forjarme si es que es mi interés actuar sobre este tipo de línea. Entonces, desde ahí puedo de pronto empezar a pensar cómo apoyar. Entonces, creo que mi mensaje es de eso, al llamado armonioso, mancomunado, para poder abordar todo lo que requiere conservar la fauna silvestre. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Martín, adelante. Bueno, y yo celebro no solo el día de hoy, pero también celebro que tengamos estos espacios para encontrarnos y para conversar. Eh, pero quizás me gustaría que la celebración incluya a más instituciones, a más gente, ¿no? Nos conocemos ya entre Ministerio, WCS, bueno, con Yolanda también, los zoológicos, pero quizás nos falta reclutar más. Yo quizás plantearía... plantearía que pedir un voto de confianza en esa formación técnica, en esa formación que tiene la gente. Hay profesionales de la veterinaria de vida silvestre muy valiosos, de la biología, personas dedicadas al cuidado animal muy talentosas en los zoológicos, centros de rescate. Creo que es necesario pedir un voto de confianza en el trabajo técnico que se hace para que podamos hacer más todavía y para que podamos hacer un trabajo mejor. Otra vez me atrevo a mencionar nuevamente el mismo tema, eh, la necesidad de ese reconocimiento horizontal a los distintos actores que trabajamos en esto y que no sea un respaldo solamente moral, porque sí, muchas veces nos han dicho, sí, sí, bueno, qué chévere, pero necesitamos que la conservación pueda ser más efectiva y que evitar todos estos riesgos gigantes que nos mencionaba Yolanda eh, se conviertan en realidad. Para eso hay que actuar. Y es claro que la acción tiene que ser diferente a la que venimos llevando hasta hoy. Muchas gracias, Martín. Y finalmente, las palabras de David en representación del Ministerio del Ambiente también. Adelante, David. Gracias, Sebastián. Bueno, yo creo que ya lo han dicho de cierta forma los compañeros panelistas, algunas cosas muy importantes.
Tal vez algo que menciona Martín y es sumamente clave, ¿no? Y a veces se menciona con mucha fuerza, y es que la conservación sin un financiamiento hablamos solamente de conversación. Entonces, yo creo que hay un reto sumamente importante, sobre todo para la autoridad ambiental, que es justamente ver de qué forma se puede gestionar mecanismos, como dije anteriormente, financieros que permitan dar apoyo, sobre todo a estos centros que de otra forma son un brazo derecho en algunos procesos que se vinculan al tráfico de vida silvestre. Y creo que es un reto también parte de cómo la sociedad puede vincularse en eso, ¿no? O sea, a veces decimos solamente puede ser el Ministerio del Ambiente el responsable, o las ONGs, o el zoológico. Pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con la persona que vive el día a día? O sea, ¿de qué forma están apoyando? No desde poner dinero o desde, digamos, ir a visitar los zoológicos, sino desde qué forma ellos en la casa o cada uno de su casa está generando conciencia en que esos problemas que está enfrentando actualmente el mundo, y en este caso también el país, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación, ¿de qué forma estamos apoyando a reducir eso? Entonces yo creo que a veces sí es bueno hacerse una mea culpa de qué estamos fallando, qué nos falta aún por mejorar, y creo que ahí es un aspecto clave que todos somos partícipes, ¿no? Y desde nuestro granito de arena que podamos aportar, pues yo creo que eso puede contribuir a que esto cambie. Entonces, yo sé que cada institución tiene sus responsabilidades, sus competencias, pero sí es importante ver de qué forma desde la sociedad civil también se puede dar apoyo en estos procesos. Nosotros estamos abiertos a siempre a tener sugerencias, ideas, como ha dicho Martín, ya nos conocemos mucho tiempo y por ahí siempre se habla de muchas ideas, pero a veces creo que sí es importante llegarlas a concretar, y creo que la sociedad también puede apoyarlos en estos procesos. Entonces yo más bien invito a eso, ¿no? A que a todos los que nos están escuchando, viendo el día de hoy, pues desde su espacio, desde sus acciones que vienen realizando, pues sigan aportando a este proceso que es la conservación, pues que todas nosotros tenemos un vínculo con la fauna, con la flora silvestre. En nuestro entorno, si vemos alrededor de la ciudad, podemos ver sitios en donde tenemos fauna y flora silvestre que son sumamente importantes, pues, y tenemos que ver de qué forma nosotros podemos aportar a la conservación con nuestros granitos de arena. Entonces, eso yo quería solamente mencionar. Muchísimas gracias, David. Yo tengo solamente unas palabras de cierre, pero antes de eso, Evelio Patricio Reyes Tipán, que está o estaba escuchando esta transmisión, envía saludos a los panelistas desde Santa Elena con el siguiente mensaje: sigan adelante abriendo conciencia para seguir conservando la fauna y flora del mundo. Manglar Alto, Julio Moreno y Colonche cuentan con lugares que deben ser conservados. Bueno, pues las alianzas en favor de la conservación de la vida silvestre siempre serán indispensables para lograr la recuperación de aquellas especies que se encuentran en peligro de desaparecer por distintas razones, entre ellas el tráfico de vida silvestre. Hoy también conmemoramos el día de la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, realizada en 1973. Ya lo mencionaron ustedes. Es así que celebramos el aniversario 50 de la CITES, un acuerdo internacional al que los estados y organizaciones de integración económica regional se adhieren para voluntariamente proteger la vida silvestre. Durante años, CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales que ha contado con el mayor número, 184 países miembros. Así que celebramos los logros alcanzados con la aplicación de esta normativa y sigamos trabajando juntos por la vida silvestre. Quiero agradecer al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por su colaboración para la realización de este espacio de diálogo. Agradecer a Martín, Pamela, Yolanda y David por su participación en representación de las instituciones a las que pertenecen. Y también quiero mencionar a los proyectos financiados por USAID y por la Unión Europea, Conservando Juntos y la Alianza para la Fauna Silvestre y los Bosques. Y no puedo cerrar sin recalcar algo que han mencionado el Martín, y perdón por tomarme 30 segundos, pero es verdad, necesitamos trabajar en construir más horizontalidad, en visibilizar y reconocer a todos los actores y colaborar sinceramente y honestamente para poder conseguir fondos, no solamente para aquellas acciones que realizan o que realizamos algunas de las organizaciones dentro de nuestros objetivos de conservación. Hay más y los fondos tienen que movilizarse, y desde WCS nos comprometemos a hacerlo. Sabemos que hay ciertos aspectos a mejorar o muchos aspectos a mejorar en nuestros enfoques de conservación, y reconocer a todos los actores y trabajar con ellos es probablemente uno de los más importantes. Así que
apuntado eso, Martín, y gracias por mencionarlo y reiterarlo durante tus intervenciones. Muchísimas gracias. Nos queremos despedir de todos, sigamos trabajando juntos, juntos por la vida silvestre. Buenas tardes y gracias por escucharnos y seguirnos.